Les agradece a todos sus oraciones, porque no hay duda que Dios responde. ¿Ven? Y tenemos una palabra siempre, que lo único que sabemos es que Dios nos prometió largura de días. Y Él es soberano y a veces sana de una manera milagrosa y a veces permite, ¿sí? Pero Él siempre tiene el plan más perfecto para nuestras vidas. Así es que qué importante esto que acabamos de alabar al Señor, y quiero que abras tu Biblia en Lucas 11. Lucas 11, y si se fijan, cuando estamos cantando esta alabanza tan hermosa, la única parte que yo no la digo, y le digo es enamórame, porque si algo ha tenido Dios con nosotros es que nos ama, y lo que más desea es que tú respondas al amor de Dios. Y dice la palabra de Dios aquí en Lucas 11, 9: y os digo, pedid y ¿qué? Y se os dará. Buscad y vas allá. Llamad y se va a abrir. Se va a abrir. Amén. Porque todo aquel que pide, dice Dios, todo aquel que me pide, recibe. Todo aquel que busca algo, lo halla. Y todo aquel que llama, se le abrirá. ¿De qué depende de nosotros recibir las bendiciones de Dios? De pedir. Amén. De pedir. Lo que tú pidas te será hecho. Ahora, tenemos que saber qué pedir. O sea, pide siempre lo que va conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice el versículo 11: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Qué dirías tú a eso? Imposible. Si un hijo a mí me pide un pan, nunca le daría yo una piedra. O si me pide un pescado, en lugar del pescado le voy a dar una serpiente. Nunca lo harías tú como padre, ¿no? O si pide un huevo, ¿sí?, le dará un escorpión. Nunca. Y dice el Señor: si ustedes, siendo ¿qué? Malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Dios, que Él es amor y que lo que más quiere es que demos amor y que tú le pidas que Él te transforme? Porque lo acabas de decir en esa alabanza: transfórmame, Señor, cámbiame. ¿Qué le pediste en esa alabanza? Cámbiame, transfórmame, ¿sí? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará a quién? A los que se lo pidan. Al Espíritu Santo, que es el Padre y el Hijo, para que te puedan transformar y darte lo que tú necesitas para que tú lo pidas a los que se le pidan. Amén. Por eso quise sentir del Señor enfatizar que en esa parte de la adoración te concentraras, porque a veces nuestra mente anda en 40 lugares al mismo tiempo, ¿sí? A veces puedes estar aquí sentado y tus problemas te tienen allá afuera. Y lo que te pide Dios es que lo busques, le pidas y Él hará. Así es que, para dar inicio a esta reunión, donde la fiesta es para Dios, nuestra alabanza fue para el Rey, quiero que de todo corazón ahí en tu lugar le pidas a Dios lo que tú necesitas, porque el que pide,
se le dará. Al que llama, se le oirá. Si nosotros, siendo malos, vemos cómo reaccionamos, tú piensa nada más en el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así es que en voz baja no lo tienes que decir, ni te tiene que escuchar ese familiar o ese hermano que tienes ahí cerca. Cierra tus ojos y les pido que todos cerremos los ojos y en voz baja pídele al Padre en el nombre de Jesús. Pídele ahí, porque el que pide se le dará. Padre, yo te ruego, Señor, nos sigas edificando, nos sigas transformando, Padre, nos llenes de tu presencia. Te ruego, Señor, cámbianos más a la imagen tuya, Señor. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tu oración la hiciste de todo corazón, créeme que Dios siempre te va a escuchar, porque va a ser la voluntad. Amén. Y bueno, parece que cuando vengo a Valle, siempre me voy mucho a Génesis. No sé, hoy en la mañana me levanté a orar, a decir, Señor, y me llevó aquí a Génesis, y me impresiona esta parte de lo que siento que Dios nos revela para este día. Génesis 4, en Génesis 3 ves el pago que Dios da, o la sentencia que da Dios por la desobediencia que tuvo Adán y su mujer, ¿no? Ya sabemos que a partir del capítulo 3 ya se llamó Eva, ¿no? Dios no le puso Eva, fue el mismo Adán, ¿no? Porque Dios la llamó a los dos, los llamó a Adán. Pero mira, he estado viendo esto en la mañana y dice, mira, Génesis 4 dice, conoció Adán a su mujer. Recuerda que cuando dice conoció es que tuvieron sus relaciones como matrimonio, ¿no? Y tuvieron hijos, ¿sí? Así es que Adán conoció a su mujer, a Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Dice, sucedió que andando por el tiempo, que Caín, ya lo hemos, creo que aquí lo compartimos hace 15 días esta parte, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La primera parte que nada más quiero hacer como memoria, si ya lo compartí hace 15 días aquí. ¿Quién fue el primero que le trajo la ofrenda a Dios? Caín. ¿Sí? O sea, haz de cuenta que la idea de quién fue. De Caín. O sea, él dijo, le voy a llevar una ofrenda a Dios, como tú decides hoy venir a traerle una ofrenda de adoración a Dios. Amén. De ti nace venir a darla, ¿no? No se trata de decir, oye, quiero que adores. No, depende de ti qué le quieras dar a Dios. Entonces aquí, tú quiero que te imagines estos dos hijos, de los cuales Caín le parece agradable ofrecerle una ofrenda a Dios. Caín. De inmediato vemos que Abel hizo una ofrenda también a Dios. Pero ¿a quién vio con agrado? Abel. Y sin embargo,
no vio con agrado ¿a quién? ¿En qué vio Dios esa diferencia? Si los dos llevaron una ofrenda, ¿por qué Dios determinó que la buena era la de Abel? Si inclusive el de la idea fue Caín. Porque Dios sabía lo que había en el corazón de él. Amén. Dios no ve tus acciones, ve tu corazón. Tú puedes actuar ante personas, puedes hacer algo, pero Dios está viendo tu corazón. Y eso tú y yo lo sabemos perfectamente bien cuando tú haces las cosas de corazón, ¿sí? Y no porque quieres obtener algo o que suceda algo, ¿sí? Y entonces vio con agrado, y eso fue lo que sucedió. Pero ¿qué le pasó a Caín? ¿Sí? Dice aquí en el versículo 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda de Caín. ¿Y se ensañó quién? Se ensañó Caín. ¿De qué tamaño fue la molestia de Caín? De gran manera. Yo lo quiero que veas es que en gran manera nos sucede que nos entra el ser en enojarnos por las cosas. Porque el Señor le pregunta en el 6: entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Sí? Y entonces le dice el Señor: si bien haces, si tú haces bien, Caín, no serás ¿qué? O sea, no serás reconocido, no estarás queriendo recibir el agradecimiento de nadie, no vas a ser enaltecido si tú haces el bien, porque ese es el carácter de Dios. Él hace siempre el bien, ¿sí? Y es de parte tuya que tú lo enalteces a Él, ¿sí? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado o la maldad está ¿dónde? A la puerta. Con todo esto, y aquí viene la maldición establecida por Dios. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te vas a enseñorear de él. Así es que aquí el punto está: viene una maldición que es decir, es una sentencia de Dios. Y lo voy a traducir, a ver, no traducir, tratar de entenderlo, digo traducir. Dice: con todo esto a ti será el deseo de quién? De Abel. ¿Sí? Es decir, cuando tú le deseas un mal a una persona, ese mal te va a llegar a ti. Cuando tú le deseas un bien a una persona, ese bien te va a llegar a ti. Si Caín hubiera dicho: qué bueno que mi hermano agradó a Dios, qué bueno que vio con agrado, porque es mi hermano y lo amo y deseo lo mejor para él, ¿sí? Y me recuerda mucho las palabras del hermano Wayne cuando le dices: oiga, hermano, fíjese que tal persona no me puede perdonar, y entonces el hermano siempre dice: hermano, para su propio mal.
¿Propio mal de quién? Del que no me quiere perdonar. ¿Por qué? Porque el no perdonar viene de las tinieblas. Recuerda que aquí ya había pecado el hombre, ¿sí? Había sido ya sacado de la relación con Dios y del huerto de Dios. Entonces entró un caminar donde Dios establece en tu vida el bien y el mal, y tú decides en dónde caminar, ¿sí? Pero dice el Señor, cada vez que tú desees el mal, ese mal te va a llegar a ti cuando tú lo desees para alguien. Pero si tú le deseas un bien, ese bien te va a llegar a ti, ¿sí? Ahora, lo que es impresionante es ver esta parte de la historia que a mí sí me llamó mucho la atención, y desde hace días traigo esta historia en mi corazón de estudiarla. Fíjate, vamos a ver aquí en el versículo 6:1. Dice: sucedió que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron, ¿qué? Hijas. Y luego dice el versículo 2: y viendo los hijos de Dios, ¿quiénes? Los hijos de Dios. A ver, y una pregunta que nos haríamos ahorita actualmente: ¿el pueblo de Israel son hijos de Dios? No. ¿Por qué? Porque no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y tú ahorita te encuentras una persona que no está en Cristo, y sé que no se trata que se lo digas, pero tú sabes, ¿esa persona es hijo de Dios? No, porque ¿quién es hijo? Juan 1:12, ¿qué nos dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios da la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Recuerda, Juan 1:12 es parte fundamental para cuando compartas la palabra de Dios a una persona, decirle: es que yo soy hijo de Dios. No, tú eres creación de Dios. Pero si tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, el Padre te da el regalo más maravilloso, que te hace hijo, ¿sí? Mas a todos los que ¿qué? Le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da. Dios es el que da. Mira, vamos a leerlo. Total, si nos pasamos 5 minutos de mi tiempo, yo sé que me tienes que perdonar para tu propio bien. Vamos aquí rápidamente a Juan 1:12. Esto es claro. Recuerda, Juan 3:16, que no quiero que vayas ahí porque aquí lo tenemos escrito y todos nos lo sabemos. Todos los que hemos tenido ya tiempo en Dios, es un versículo que nos lo sabemos de super memoria, ¿no? Pero Juan 3:16 dice: porque de tal manera Dios nos ama. Recuerda que el creador del amor es Dios. Bueno, no creador, Él es amor, y nos crea para que amemos. O sea, Dios podía haber creado robots en este planeta y que todos le obedecieran y todo, pero puso algo maravilloso. Quiere Dios que tú ames, porque Él te creó y quiere que tú ames, ¿sí? Este es el punto. El amor es la clave de todo nuestro caminar aquí en esta tierra. Mientras tú ames, ¿sí?, entonces todo ese bien vendrá para ti, ¿sí? Entonces Juan 1:12, ¿ya lo tienen ahí? Amén. Mas a todos los que ¿qué? A los que ¿qué? Creen en su nombre, ¿sí? Dice: les dio Dios. O sea, esa es una voluntad de Dios. Es eso es un resultado de las reglas de Dios en su creación. Él te da la potestad de pasar a ser ¿qué? Hijo de Dios. Amén. Amén.
¿sí? Y te deja muy claro en el versículo 13, los cuales no somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, no es a través de la forma en que tú y yo tenemos a nuestros hijos, ni de voluntad de un varón, sino ¿de quién? De Dios. De Dios. Amén. Regresa aquí a Génesis 6. Sucedió que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, dice en Génesis 6:2, y viendo los hijos de Dios, entonces dices, ay Señor, si acá me dices que para ser hijo de Dios necesito recibir a Jesucristo, pero estamos hablando antes de la ley, antes de todo, y nos dice, y ese es el tema de hoy, que yo quiero que Dios te dé revelación y nos siga dando revelación, viendo los hijos de Dios, que las hijas de ¿quién? De los hombres. Entonces había una diferencia en dos tipos de personas en ese tiempo. Estaban los hijos de Dios y estaban los hombres. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con lo que está diciendo este versículo? Aquí dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, y podría decir, ¿por qué no también las hijas de Dios? ¿No? Las hijas de los hombres, de los hijos de Dios, ¿no? ¿Sí? Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Sí? Y el Señor dice en el versículo 3, al ver yo esto, dice el Señor, te lo voy a parafrasear de esta manera, el Señor dijo, yo al ver que se han mezclado los hijos de Dios con los hombres, así está estableciéndolo, ¿no? Yo viendo que se mezclaron, dijo, no voy a contender con ellos. No contenderá que mi espíritu ahora con quién? Para siempre. Porque ciertamente el hombre es carne. Y determina el Señor que la edad será en esta parte antes de la ley de 120 años. ¿No? Ahora, ya sabemos que en la ley ya Dios establece 70, 80 y 80 los más robustos, ¿no? Es que por lo menos yo me considero robusto, ¿no? Se nota luego, ¿no? Entonces, vamos a estudiar. ¿Les parece bien lo que estamos estudiando? A ver, ¿por qué están en este momento los hijos de Dios y los hombres? Leamos aquí Génesis 4. Dice Génesis 4, 7. La sentencia dice, Caín, si bien hicieres, antes de que hubiera matado a su hermano, o sea, le está diciendo, si tú haces el bien, ¿sabes qué? Nadie te va a premiar. No serás, ¿qué? Enaltecido. Y si tú no haces el bien, ¿sabes qué? El pecado, las tinieblas están a la puerta. Con todo esto, todo lo que tú desees por tu hermano, te va a venir a ti. Si piensas mal de él, te va a caer a ti. Por eso decimos, para su propio mal. Y entonces ves aquí en el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué hizo Caín? ¿Por qué le pidió que saliera al campo? Porque tenía planeado ¿qué? Matarlo. Entonces estaba deseando ¿qué? El mal para su hermano. Ahora, dice versículo 9, y Jehová, al ver que había matado a su hermano, le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Dios sabía dónde estaba, ¿no? Y él le respondió, no sé. ¿A poco yo tengo que andar cuidando a mi hermano? ¿No?
¿Seguía el mal en él? Sí. O sea, él sabía que lo había matado. Sí. Y aquí la maldad lo gobernó más, mintiéndole a Dios, diciendo, yo no fui, no, yo no tengo por qué andarlo cuidando. O sea, yo ni siquiera sé. Ese es el resultado del hombre caído. Versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Y le da una sentencia. Ahora pues, maldito seas tú. ¿De dónde? De la tierra. Se abrió su boca, que abrió su boca para recibir de tu mano, Caín, la sangre de tu hermano. ¿Estamos de acuerdo que cuando pecó el hombre, Dios condenó al hombre por haber obedecido a su mujer? ¿Sí? Porque tenía que haber obedecido a Dios, no, porque muchos lo agarran, ¿ves? Yo no tengo que obedecerte a ti. Acuérdate que lo que dice aquí Génesis 3, ¿sí? 3:17. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás, maldita será la tierra por tu causa. Y aquí está una maldición. Ahora, aquí está otra maldición muy clara, ¿sí? Dice, dirigido directamente a Caín, ahora pues, maldito seas ¿quién? Tú. O sea, una maldición que Dios establece ¿para quién? Eso significa que nos aplica a nosotros también si nos portamos mal, una maldición por hacerle el mal a alguien, ¿sí? Y de aquí en adelante lo que tú mal desees, dice el Señor, el deseo, ¿sí?, que tú quieres para esa persona, quien sea, va a ser para ti. Si tú deseas algo bien para alguien, eso va a ser para ti. Pero si le deseas el mal, ese mal va a ser para ti. Y veamos ejemplos como cuando Dios lo dice, cuando te roben, ¿qué tienes que hacer? Dale la capa. Cuando te roben, ¿tienes que orar por los que te roban? Para desearles ¿qué? El bien. ¿Para que ese bien llegue a quién? Y los cristianos nos gusta mucho cuando nos roban. Ah, pero por 7 lo regresas y ahora vas a ver, te va a ir mal. Y dices, pero eres cristiano, pero este me las paga porque me las paga. ¿El mal a quién va a llegar? Ahora piénsalo en todas las áreas de tu vida. Y más en especial cuando entre los cónyuges se llegan a pelear, el mal para quién va a llegar. Porque es una sentencia a los hombres, no es una sentencia a los hijos, es una regla general, porque cualquier persona que roba o hace el mal siempre acaba mal, porque es así. Entonces, continuando, aquí le dice esa maldición que es establecida a los hombres. Ahora pues, maldito seas tú por lo que hiciste. Y establece a todos, maldito serás si tú haces el mal. Entonces, antes de tomar una decisión, siempre piensa en esta ley, que para los hombres está escondida. Y nos andamos demandando, y nos andamos golpeando, y nos andamos haciendo todo, porque tú deseas el bien y te va a llegar el bien, porque Dios va a obrar. Amén. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, maldito seas tú, ¿de dónde? De la tierra. O sea, en esta tierra te va a llegar esa maldición, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Otra la maldición 12. Así que ya no tienes que aprendértela, nada más acuérdate el número. Ay, la maldición 12. Cuando labres la tierra, porque todos tenemos que labrar la tierra, ¿no? Si no la labramos, no tendríamos alimento y todo. No te volverá a dar ¿qué? Fuerza. Y errante y extranjero serás en la tierra. Por eso Caín
dijo: grande es mi castigo para ser soportado. Y dice en el 14: y aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me va a matar. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Otra sentencia: si tú matas a alguien que sabes que te hizo un daño o le causas un daño, 7 veces podrá llegar a ti. Y entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Ahora, empezamos a ver a partir del versículo 16. Dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y ahí conoció Caín ¿a quién? O sea, tuvo hijos. Y su mujer concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad. Y no es el Enoc que caminó con Dios. Estamos hablando de otro Enoc. Lo aclaro porque a veces siempre nos acordamos de Enoc que caminó con Dios. Y de Enoc le nació, y entonces vienes y empiezas a ver toda la descendencia. Toda la descendencia. ¿De quién? De Caín. Fíjate que hasta ahí, fíjate, Adán y Eva tuvieron ¿cuántos hijos? Ahí en hasta este momento. 2. Y uno fue Abel, el cual murió. Y el otro es Caín, que tuvo descendencia en la tierra, pero bajo una maldición. Y entonces empieza a dar aquí toda la descendencia de él, ¿sí? Dice, fíjate en el versículo 21, nada más aquí para nosotros los que somos músicos. No músicos, músicos. Y el nombre de su hermano, dice, versículo 20 mejor: y Abba dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que ¿qué? De los músicos, ¿no? O sea, ahora tú dices: ay, ¿a poco yo estoy en maldición con Caín? No, no. Recuerda que ¿cuál era la función de Satanás en el cielo? La alabanza, ¿sí? Pero ahorita te voy a decir por qué ni estamos ahí y a la vez sí estamos ahí. O sea que ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Así decía el presidente, que ustedes ni nacían, ¿no? Y también tenía un amigo que siempre hacía lo mismo: oye, ¿tú qué piensas de esto? Pues sí y no. Y yo decía: ¿o sí o no? No, pues sí y no. Y ya me echaba unos rollos: sí por el hecho de quién sabe qué y no por el hecho de quién sabe qué, ¿no? Bueno, el punto es aquí que estamos viendo las generaciones de ¿quién? Caín. Estamos viendo las generaciones de Caín, ¿sí? Después viene el 22, habla de las generaciones de Lamec, todos los que vienen. Versículo 25. Y conoció que de nuevo Adán ¿a quién? A su mujer Eva. ¿Sí? Entonces aquí como que estamos hablando de un paréntesis. O sea, ya nos dijo las generaciones de ¿quién? De Caín. Y ahora se regresa otra vez a los padres de Caín, ¿no? Que es Adán y Eva. Y entonces dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, que llamó su nombre ¿qué? Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido a Abel. O sea, Dios me ha dado el hijo que no sé si supo que lo mató su hermano o no, porque lo único que no nos dice si supo o no, porque el otro dijo: yo no soy guarda de él, ¿no? Así tú puedes estar engañando a una persona, pero Dios nunca será engañado, ¿sí?
Así es que cuando te digan, oye, ¿me guardas un secreto? No me pidas guardar secretos. No me metas en ese lío, porque Dios conoce ¿qué? Todas las cosas. Es que nunca me vayas a pedir a mí, pero lo guarda en secreto. No me metas en eso. Aunque somos muy dados todavía en el mundo, pero no le vayas a decir a nadie, a lo mejor no me lo digas. Si me preguntan, lo suelto. Bueno, entonces dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató. Sí sabía, perdóname. No, es que yo ese día no vi la comedia a tiempo. Sí sabía Eva. Y a Set también le nació ahora el hijo. ¿Estamos bien? Y al hijo a Set le nació un hijo y llamó su nombre Nos. Entonces, fíjate este versículo. Entonces, ¿qué sucedió? Los hombres comenzaron, y comenzar, ¿qué es? Iniciar. Comenzaron a invocar el nombre de ¿quién? Porque entonces, ¿quién era el que, de qué generación iban a alabar a Dios? ¿De Caín o de Abel? Pero ahora ya no, Dios no tenía qué. ¿Quién, de qué lado iban a ver qué? ¿Quién alabara a Dios? ¿Lo entiendes? O sea, Adán y Eva tienen 2 hijos. Y el corazón correcto había sido el corazón de Abel. El corazón incorrecto lo tenía Caín, no por sentencia. Todavía Dios le dijo, si bien haces Caín, que ya sabía lo que traía, él dice, oye, ¿por qué te molestaste tanto? Porque yo me agradé. ¿Por qué te molestaste? Porque le fue bien a tu hermano, o vi con agrado. Y todavía le dice, antes de que lo hagas, te quiero decir, si bien haces, no vas a ser enaltecido. Pero si tú haces lo correcto, en maldición vas a quedar, porque el pecado, ¿dónde estaba? A la puerta. Ahora, entonces, se había quedado, digamos, Dios sin una generación que lo alabara. Y entonces le da otro hijo a Adán y a Eva, y se llama Set, porque a partir de ese momento comenzaron ¿qué? A alabar a Dios. Y entonces fíjate en el capítulo 5, este es el libro de las generaciones de ¿quién? De Adán. O sea, ahora el Señor te está diciendo a ti y a mí, estas es las generaciones de lo que yo creé en la tierra. ¿Cómo son, Señor? El día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. ¿A quién creó? Al hombre. ¿Quién es el hombre? Adán y Eva, porque para Dios los dos son iguales. Por eso es importante ver el contexto de la Biblia completa para no crear doctrinas. Yo he escuchado ya en algunos lugares donde dicen, aquí no predican las mujeres porque no has visto el contexto. Dios las ama igual. Recuerda lo que dice Génesis 1:26, nada más para poder que nos quede muy claro esta parte. Génesis 1:26. Entonces Dios dijo, hagamos ¿a quién? Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que este hombre ¿qué haga? Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, o sea, en toda la tierra le da autoridad al hombre. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó ¿qué? Varón y hembra. Entonces, ¿quién es el hombre para Dios? Varón y hembra. Entonces,
Luego tenemos el concepto diferente. Una cosa es que Dios haya establecido para poner un orden en la tierra, de decir, cuando Dios creó a la mujer, ¿qué cargo le dio? Ayuda idónea. ¿Sí? No la doña, idónea. La doña de la casa. ¿Es ayuda qué? Idónea. Bueno, pero no es el tema ahorita. Lo que yo te quiero decir es, aquí en capítulo 5 está Dios narrando ahora sí las generaciones, y dice, versículo 5:1, este es el libro de las generaciones ¿de quién? De Adán. No está exceptuando para nada Eva, porque el nombre de los dos era Adán. ¿Por qué no dice Eva aquí? Porque esas son las generaciones del hombre. El día en que creó Dios al hombre, ¿cómo lo hizo? A semejanza de Dios lo hizo. Versículo 2, varón y hembra los creó. ¿Y qué hizo Dios? Los bendijo. Y llamó el nombre de los dos. ¿Cómo los llamó? ¿Cuál era el nombre del hombre? El nombre del hombre, Adán. Porque para Dios eran uno solo. Amén. Por eso los cristianos debemos aprender, todos los que estamos todos, el apellido de tu esposa es tu apellido. ¿Sí? Yo mi apellido es Recamier y mi esposa se llama Recamier, Yolanda Recamier, porque para Dios, ¿qué somos? Uno solo. Pero ahora no te vas a pelear con el INE y que ya déjalos que pongan ahí de respeto a la autoridad, porque ellos no van a tener esa revelación, ¿no? Yo no voto porque así no dicen, no. Bueno, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su semejanza, y llamó su nombre ¿qué? ¿Y dónde está Abel? ¿Y dónde está Caín aquí? Recuerda que está diciendo aquí en el versículo 1 del capítulo 5, este es el libro de las generaciones ¿de quién? O sea, haz de cuenta que dice, a ver, entonces los hijos de Adán, ¿quiénes son? No está Caín ni Abel. ¿Está quién? Set. Si no hubiera muerto Abel, hubiera sido las generaciones de Adán, los dos. Pues es impresionante que, o no sé, a mí sí me encanta a mí el Señor, porque esto es un libro vivo, ¿no? Lo lees y el Señor está hablándote. El Señor dijo, les voy a dar al Espíritu Santo porque Él los guiará a toda verdad, ¿no? Les voy a dar al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino tomará de lo mío. Entonces nosotros agarramos y dice, es que si ya lo leí, no, es que aquí te va a revelar Dios cosas nuevas. ¿Oh? Yo en mis 3 meses de cristiano, para que no vayan echando muchos años de edad, ¿no? Me impresiona que he leído la Biblia y nunca se ha terminado las revelaciones. Porque haz de cuenta que Dios dice, esta es mi palabra y a través de ella te voy a revelar lo que yo tengo en mi corazón para ti. Amén. Y lo que más hacemos, y le hacemos caso al diablo, que empezamos a comprar libros cristianos, ¿sí? Que escribió fulano de tal, y que si ya leíste La trampa de Satanás, y que si le escribió, mira, o como otros me decían, hermano, vas a ir al congreso de varones, vas a ir al congreso que viene fulano de tal y que es buenísimo. Yo le digo, mira, no tengo tiempo, siempre tengo que estar, no he podido terminar 66 libros que son la Biblia de leer, ¿no?
Y yo lo sigo leyendo y cada vez sigue habiendo que tengo que volverlo a leer porque hay nuevas revelaciones, ¿no? Y hoy te soy honesto, si ya Dios te lo reveló, gloria a Dios, pero a mí me impresiona el ver que Dios nos muestra. Las generaciones para Dios de Adán es Adán, Eva, y viene ¿quién? Set. Ya no está aquí Caín. Y sin embargo acabamos de ver que del lado de Caín hay toda una generación. Porque acabamos de ver que Caín tuvo un hijo que se llamó Enoc, y Enoc tuvo a este y a este y a este, y también puso a los que venían de la música y de este y del otro. ¿Son generaciones que están aquí en la tierra? Sí, porque se siguieron multiplicando. Porque mira, ahora dice, versículo Génesis 4, dice Génesis 4, 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual le concibió y dio a luz un hijo que se llama Enoc. ¿Y qué hizo Caín? ¿Edificó qué? Una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y entonces vienen las generaciones. Entonces, ¿qué fue lo que levantó Caín en la tierra? Una ciudad que significa toda una población. Entonces, hay generaciones. Ahora, las generaciones de Adán, ¿cuáles son? Adán y Eva. Set. Ya no está Caín. Y a partir de que nace Set, empezaron los hombres ¿a qué? A invocar el nombre de quién. Entonces, estos hijos que tuvo Set, Dios logró que estos hombres que tuvieran, por decir algo, el lado bueno, el adorar a quién, a Dios. Pero también se multiplicaron, ¿sí?, los hijos de Caín. Hay maldición, pero se multiplicaron. Pero del lado de Set vino Enoc. Y ve aquí Génesis 5:19. Y vivió Jared, después engendró ¿a quién? A Enoc. 800 años engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared tantos. Versículo 21. Y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó, versículo 22. ¿Caminó quién? A ver, ¿existía la ley? No. Entonces no. ¿Por qué dice que caminó con Dios? Y recibió un regalo de parte de Dios, fíjate. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y dice el 23, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Versículo 24, caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué le pareció? ¿Qué pasó con Enoc? Desapareció. O sea, no fue enterrado. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué hizo? Se lo llevó. Entonces, vemos aquí, yo creo que sí lo voy a usar, hijo, pero déjalo ahí, no se muevan. Ay, no, tampoco. Bueno, lo voy a explicar así porque esto está. Vemos aquí que Dios está usando el corazón de los que tienen un buen corazón. Y al haberse perdido a Abel, él desconoce Dios a la familia primera que tuvo, porque tuvo 2 hijos y conoció a Eva, y sin embargo les da otro hijo que venga conforme al corazón de Dios, porque a partir de ese momento empezaron a buscar a Dios. Ahora quiero que vayas ay, ya les dije, sí me van a dar 5 minutos, ¿verdad?
Y si no, me puedo quedar hablando aquí, al fin, ustedes tienen que perdonarme. ¿No? Vamos a Romanos. A Romanos, ahorita les digo si es capítulo 1 o 2. Capítulo 2. Dice, capítulo 2:1, por lo cual, hombre, ¿eres qué? Inexcusable, o sea, no tienes manera de que seas justificado. Quien quiera que seas tú que juzgas, está hablando del hombre, pues en lo que juzgas a otro te condenas ¿a qué? A ver, aplica esta ley. En lo que tú juzgas o te molesta, ¿te condenas quién? A ti mismo. Porque tu deseo para esa persona va a ser ¿para quién? Para ti. ¿Sí? Y entonces, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Sí? Versículo 3. Y piensas esto, ¿a quién se dirige? Al hombre. Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú vas a escapar del juicio de quién? De Dios. Y todavía le dice al hombre, no menosprecies las riquezas de Dios, que es su benignidad, paciencia. Dios está teniendo paciencia. Te le alejas, regresas, te alejas, regresas, y Dios está siempre con los brazos abiertos. Y longanimidad, que es una paciencia que sobrepasa todo entendimiento, y mirando que su benignidad, ¿a dónde guía al hombre? Bien, ahora voy al siguiente versículo. Versículo 11. Porque no hay acepción de qué. O sea, para Dios todos van a ser juzgados. Todos vamos a ser juzgados. Nosotros los cristianos vamos al tribunal de Cristo y el hombre va al trono blanco con Dios, ¿no? Versículo 12. Porque todos los que sin ley, o sea, no conocen la ley, han pecado, sin ley también ¿qué? Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Así es que el Señor dice claramente, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. O sea, tú eres un oidor de la ley. No son los oidores los que son justos, sino los hacedores de la ley serán ¿qué? Justificados. Versículo 14 está hablando de los que no tienen ley. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen, ¿qué hacen? Por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. A ver, estos que están aquí fuera de los cristianos, que no tienen ley, ahora yo te lo preguntaría, ¿tú antes de llegar a Cristo sabías lo que era bueno y lo que era malo? Sí. ¿Tú le diste de comer a tus hijos un huevito, un pan, y nunca les diste una serpiente ni un escorpión, y no eras cristiano? ¿Por qué hiciste eso? Porque sabías lo que era bueno y lo que era malo. Tú puedes hacerle el bien a una persona, y más ahora como cristiano, siempre hacerle el bien, aunque él te haga puros males. ¿Lo puedes hacer? Porque ahora conoces la ley. Pero también sabías que antes de llegar a Cristo sabías lo que era bueno y lo que era malo. Y dice aquí,
Versículo 15, mostrando la obra de la ley, escrita en ¿dónde? Dando testimonio su conciencia, o acusándoles, o defendiéndoles sus. Entonces Dios puso una conciencia en ti, para que reconozcas ¿qué? Lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ya termino. Viene ahora Abel y Caín. Abel ya no existe, murió. La tierra clama por él. Se quedó Caín. Caín levantó una ciudad. Hay toda una... Ahorita hay descendencia de Caín aquí en la tierra. Sí. ¿Hay descendencia de Set? Sí. Entonces, ¿quiénes se mezclaron? Porque dice la palabra de Dios que a partir que nació Set, los hombres comenzaron ¿a qué? ¿Adorar a quién? Adorar a Dios. Ahora, entonces, Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, versículo 2, que viendo a los hijos de Dios, ¿quiénes eran los hijos de Dios conforme a este versículo? La descendencia de Set, que son las hijas, que las hijas de quién? De los hombres. Estas hijas de los hombres, ¿de quién venían? De Caín. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Qué hicieron los hijos de Dios? ¿Y qué hicieron los hombres que venían de la genealogía de Caín? Se mezclaron. Aquí dice, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. O sea, ¿qué sucedió? Se mezcló las generaciones de Caín con las de Set. Ahora, al mezclarse, tú y yo traemos esa mezcla. ¿Tú traes descendencia de Caín? Sí. ¿Traes descendencia de Set? Sí. Porque el hombre cuando se une en la parte que dice, ¿cómo dice otra ley de Dios? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos ¿qué serán? Entonces, qué importante es tener claro que una persona se debe casar solamente con una persona, porque se vuelven ¿qué? Al ser una sola carne. Si esa persona se divorcia y se vuelve a casar, se vuelve ahora ¿qué? Ahora ya trae, así dice, se mezcla con otro. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre? Bueno, una revolvedora se queda chiquita a la revoltura espiritual o revoltura del mal en nosotros, porque el mal está aquí. Y nosotros somos el resultado de todas esas generaciones, porque si tú estudias la historia, es una mezcla. Y cuando llegaron los españoles, se mezclaron con los indígenas de aquí, y traemos bueno, te digo que una revolvedora se queda chiquita. Entonces, tú y yo traemos en esta carne a Caín, ¿sí? Pero tienes un espíritu ahora, tienes un corazón y una conciencia que te lleva a hacer. Amén. Por eso dijo Dios, ¿sabes qué? Ya se mezclaron. Y entonces yo no voy a contender con ellos. Porque ¿qué fue lo que resultó? Dice Génesis 6, 5. Hoy fue clase, ¿verdad? Y dice Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de quién ya no estaba separando a los hijos ni a los, ya los consideró a todos que una mezcla, era mucha en la tierra, y que todo
designio de los pensamientos del corazón del hombre era de qué? Continuo, solamente mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su. ¿Y qué decidió hacer? Rehacer la tierra. Rehacerla al hombre sobre la faz de la tierra. Nuevamente Dios volvió a decir, ahora, ¿por qué dejó a Noé? ¿Cómo era Noé? Versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Él ya era una mezcla de Caín y de Abel, porque ya se habían mezclado. 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿qué? Varón, ¿qué? Justo. ¿Era un Enoc? Sí. Pero además ya traía Caín y aún así pudo ser lo correcto. ¿De quién depende que Dios te cambie? De ti. ¿Qué le pediste? ¿Cómo empezó la prédica hoy? Si tú le pides, al que pide, se le dará. Al que llama, se le abrirá. Ahora, ¿quién quieres que gane en tu decisión? Tú eres el que decides. ¿Tienes una carne de Caín aquí? Que te dice, no, haz lo malo, haz lo malo, haz lo malo, haz lo incorrecto. Y dice aquí, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Quiere decir que Noé pudo caminar con Dios a pesar de que traía a Caín. Amén. ¿Sí? ¿O está muy enredoso todo? Yo te veo por más muchos comentarios. Es que ustedes dicen que no me hiciste desayunar y mira, ya traigo una hambre pequeñas y ahora lo vamos a hacer. No me sirve. ¿Amén? Amén. O sea, a ver, lo que yo quiero que le pidas a Dios ahorita en la oración es, Señor, pídele que su presencia esté en ti, que te cambie y que tú decidas caminar conforme al corazón de Dios. Por eso Dios tiene misericordia de ti y de mí, porque sabe que traemos a Caín aquí dentro, a pesar de que ya había entrado la maldad desde cuando cayó Adán y Eva. Y tú eres el que decides pasar los mejores tiempos en esta tierra. Tú siempre haz el bien. Y recuerda, Dios derramó su amor en ti, y el amor nunca busca lo suyo, siempre busca hacer el bien. Tú fuiste creado ahora en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios ha preparado para que tú andes en ellas. Y todo lo que tú hagas en amor va a rebotar para ti. Si tú andas en amor, todo eso va a rebotar. Y lo puedes experimentar cuando cruces esta puerta y el diablo te quiera provocar y use una persona para generarte un problema, un enojo o lo que quieras. Siempre responde con el bien y siempre busca hacer el bien. Haz ese versículo de 1 Corintios 13. El amor no busca lo suyo, siempre buscará que tu prójimo esté mejor que tú, y eso va a rebotar para tu bien, como puede rebotar para tu mal. Si es que ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios. Y yo quiero que ahí,
como lo dijimos al principio, ayer no es en silencio, le puedas decir a Dios: ayúdame, Señor, cámbiame, que el amor que has puesto en mí, que derramaste en mi espíritu, Señor, que da ese fruto de amor, de gozo, de paz, ese amor por amar al prójimo, Señor. Y Señor, es al prójimo, no al hermano, es al prójimo. Señor, yo lo pueda dar. Ayúdame, Señor, porque el que pide, se le dará. Puedes pedirle a Dios: Señor, ayúdame a hacer el bien, ayúdame a amar más al prójimo, ayúdame, Señor, porque va a ser en mi bien, y eso es lo que tú deseas, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque al que pide, tú lo prometiste, Señor, tú se los vas a dar, tú lo darás. Y al que toca se le abrirá, Señor. Que cuando yo esté en cualquier lugar, la persona que esté cerca de mí, yo le dé siempre bien y nunca mal, y nunca mal. Y dile: Señor, ayúdame, que con mis palabras no agreda al prójimo, que no me gane la parte de Caín, Señor. Que sea tu precioso Espíritu que me guíe solo al amor. No importa que ese prójimo me trate mal, no importa que no me gusta lo que hace, yo lo voy a amar, porque es para mi bien, Señor, y eso te agrada a ti. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Fue muy largo para explicar el bien. Bueno, pues toma ahí tu lugar. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Amén. Dios me los bendice mucho. Bye. Hermanos, toma ahí tu lugar.